Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su discipulado Palabra de Vida de la Iglesia de Cristo Benjamín, Ministerios Ebenecer, en la ciudad de Itagüí, municipio de Itagüí. Es un privilegio, una bendición para todos nosotros poder transmitir la palabra del Señor a todos ustedes, y esperamos, amados hermanos, que esta palabra sea de gran edificación para su vida, pero también para su familia. Es nuestro deseo que podamos ser edificados a través de la palabra, y esperamos en el nombre de Jesús que usted pueda retransmitir o enviar o invitar para que muchas personas puedan ver esta palabra, puedan ver este mensaje, que es el mensaje de nuestro Dios para nuestras vidas. Y de esa manera, amado hermano, poder expandir, poder evangelizar. Y qué bueno que muchas familias puedan alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de esta palabra, de este mensaje. Así como nosotros hemos sido alcanzados, qué bueno, qué bendición sería que muchas familias, que nuestra familia, que nuestros amigos, nuestros vecinos conozcan también de ese buen Dios, de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Por eso yo le invito, amado hermano, para que en sus grupos que de pronto usted tenga, puede invitar, puede retransmitir allí en esos grupos, y de esa manera ser parte de esos evangelistas. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos que están allí en sintonía, y quiero comenzar, gloria a Dios, con una oración, como siempre lo hacemos, para que sea nuestro Señor dirigiéndonos, hablándonos. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este momento tan especial, donde podemos reunirnos como hermanos, como iglesia, para escuchar tu palabra, para aprender, Señor amado, un poco más de ti. Yo te suplico, mi Dios eterno, que coloques en mis labios tu palabra, que coloques en mis labios tu rema, tu revelación, y que esa palabra sea sosteniéndonos, sea dándonos fuerza, sea sosteniéndonos, Señor amado, y sea bendiciéndonos. Yo te suplico, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy, bendito Padre, seamos nosotros saliendo, terminando este discipulado, esta enseñanza, con ese corazón, Señor, dispuesto, entendiendo lo que tú tienes, Señor, para nuestra familia, para nosotros, y que podamos nosotros obrar y poner, Señor, en práctica lo aprendido. Señor, yo te suplico que nos bendigas, y así como la lluvia de rocío cae del cielo, que en esta noche, así también lentamente, Señor, y con esa dulzura tuya, aclarando, dando el entendimiento, Señor, esa comprensión a nosotros, podamos recibir tu palabra. Asimismo, que tu palabra hoy sea como ese rocío, Señor, que cae despacio, Señor, a nuestro ser, a nuestra mente, nuestro corazón. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ustedes sabrán, amados hermanos, que
Estamos orando y más, amado hermano, en estos momentos tan difíciles, amado hermano, momentos que es, hermano, no queremos que ninguna ciudad, que ningún país los tenga. Estamos en unas manifestaciones, en unas revueltas acá en todo el país y han destruido muchas cosas, han habido muertos y hay un caos general aquí en Colombia y queremos pedirles que oren por todos nosotros, los hermanos de otros países, pero también los de acá, los de Colombia, que nos podamos unir. Ayer oramos, tuvimos un momento de oración y todos los días oramos, tenemos un grupo de intercesión acá en la iglesia a las 10 de la noche, que nos conectamos. Si usted quiere ser parte de él, es bienvenido, sino que nos comunique y allí lo vamos a estar ingresando al grupo. Y los jueves también tenemos ese momento para interceder, pero que no sea solamente esos momentos, sino de continuo. Queremos de continuo estar unidos orando, clamando por estos tiempos tan difíciles, no solamente por el COVID, que también esta tercera ola aquí en Colombia ha pegado muy duro, sino también por todos estos desmanes que han habido. Queremos unirnos, amados hermanos, y es el llamado. Amén. Queremos saludar a los hermanos que están allí en sintonía, en el nombre de Jesús, dándole la bienvenida siempre, un abrazo fraternal desde la distancia y esperando que ustedes se estén cuidando también y que estemos allí en ese mismo espíritu orando. Y ese es el llamado. Recuerde que también usted puede participar de este discipulado allí dando sus opiniones, dando sus saludos, sus mensajes, sus bendiciones y sus remas en el nombre de Jesús. Vamos a saludar a los hermanos. Gloria a Dios. Amén. Ya te voy a decir. Eh, Saludamos a el hermano Eder Durán. Saludamos también a Liliana Velasco, que dice buenas noches, mis amados pastores. También saludamos a Luzmeri González, que dice buenas noches, mil bendiciones. Saludamos a Camila Perdomo, que dice bendiciones, Padre, y también bendiciones para todos. Saludamos a Lidis Montes, que dice buenas noches, Dios les bendiga. Aleluya. También saludamos a María Teresa Castaño, que dice buenas noches, Dios les bendiga. Camila Perdomo dice que Dios nos guarde y nos cubra con la sangre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y le damos la bienvenida también a Marisol Restrepo García y a todas las... también saludamos a el pastor... El pastor Ochoa. al pastor Ochoa, Dios lo bendiga, no me acuerdo del nombre, pero que dice bendiciones, Pastor Freddy. También saludamos a Alejandra Rojas y a toda su familia. Y también saludamos a todas las personas que están en el live y yo no las mencioné. Dios los bendiga y bienvenidos. Gloria a Dios. Y como bien lo dice mi hija, muchas veces aparecen allí un número de personas, pero no aparecen los nombres. Entonces yo le invito para que usted dé un saludito, dé una mano arriba, una bendición para poder estar allí saludándole. Y es una bendición, amados hermanos, poder estar compartiendo la palabra nuevamente. Gloria al Señor, nuevamente con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema un poquito, porque pues siempre los temas son abundantes y solamente hablamos un poco de cada uno de ellos, pero que en ese poco quede una sustancia, quede un rema en nosotros y con eso yo quedo contento, porque de qué sería o de qué valdría nosotros hablar y hablar y de pronto predicar y que no se nos quede nada. Lo más importante es que se nos quede algo, que se nos quede la esencia, la sustancia, pero que también la pongamos por obra, porque también no sería de nada que nosotros nos vayamos con una palabra, pero
sin ponerla por obra. Lo más importante es quedarnos con algo y ponerla por obra. Entonces, yo quiero que hablemos el día de hoy un poquito de lo que es Señor y Maestro. ¿Cómo estamos nosotros reconociendo a nuestro Dios? ¿Cómo estamos nosotros reconociendo a nuestro Señor Jesucristo? Ya lo dije, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo estamos reconociendo? ¿Como Señor o como Maestro? ¿O como Maestro y Señor? Y yo quiero que me acompañe a la palabra del Señor. Ya sabe mi hija que ella me interrumpe allí cuando vamos a saludar o vamos a dar aportes de todos nuestros hermanos. Gloria a Dios. Entonces está la invitación ahí abierta. Desde ya puede empezar a enviar los mensajes, las bendiciones, los remas, versículos bíblicos, y vamos a nutrir este tema entre todos. Quiero que me acompañe a la palabra del Señor, a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Y ahí este capítulo 13 es un capítulo bien hermoso. Pues siempre digo bien hermoso todos los versículos, porque toda la Biblia es bien hermosa. Y porque este versículo es bien hermoso, este capítulo, porque nuevamente el Señor nos enseña algo espectacular, nos enseña algo sorprendente, nos enseña algo que debe de quedar en nuestra vida, no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, sino llevarlo a la práctica, como bien lo decía ahora, porque es algo maravilloso y vamos a ir viéndolo. Y este capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan, según San Juan, nos habla de la cena del Señor. Y dice allí que cuando estaban ahí en la cena, el Señor Jesucristo se alista, se quita su manto y le dice a los discípulos que se preparen, que se alisten, que Él les iba a lavar los pies. Les iba a lavar los pies. Y esto es algo hermoso, amado hermano, porque que el Señor Jesucristo, después de haberse humillado tanto, venga y aún lave los pies. Es tremendo. Tenemos allí saludos, aportes, bendiciones. Amén. Saludamos a Oscar Norma Espinola, saludamos también a Adrián Pérez, y también saludamos a los pastores de Cali, el pastor Freddy Aguiar y la pastora Mónica. Dios los bendiga y bienvenidos. Amén. Y valga aquí, mami, que están los pastores de Cali, que esperamos que se estén cuidando, y estamos orando también por ellos y por el pueblo de Cali, especialmente por la familia de la iglesia de Alas de Misericordia en Cali, como también todas las iglesias pues de Benecer que estamos acá, pero esperamos en Dios que así sea, que estén bien y que se estén cuidando en todas estas cosas que están sucediendo acá. Y entonces es una bendición porque el Señor una vez más demuestra lo que Él tiene en su corazón, lo que vino a hacer a la tierra, y empieza a lavar los pies a los discípulos. Pero cuando llega a donde el apóstol Pedro le dice: ¿tú me lavarás los pies? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? De ninguna manera. Y como quien dice, Pedro decía: yo no me dejo lavar los pies de ti. No, de ninguna manera. Y el Señor viene y le dice: si tú no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. No vas a tener parte conmigo. O sea, es algo tan tremendo, porque nosotros sabemos que había una ley, y era de lavarse una fiesta de lavarse las manos y los pies antes de entrar al templo. Y lo hemos hablado. En la Biblia vemos el lavacro, y se utilizaba para ello, para lavarse las manos y para lavarse los pies. Pero después de haberse lavado las manos y los pies, podían entrar al tabernáculo. Entonces mire lo tremendo, que ahí el Señor Jesucristo dice: si tú no te lavas los pies, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo, o sea, no tienes entrada. Y una de las cosas que hemos venido hablando
es nosotros en Cristo, en Cristo. Cristo en nosotros, pero Él en nosotros, nosotros en Él. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y entonces es indispensable y es necesario, pero era el Señor Jesucristo. Y ahí estaba enseñando Él esa humildad. Y quiero que me acompañe al versículo 12, porque luego de que hizo esta obra tan maravillosa, ahí en el versículo 12, mire lo que dice, y vamos a ir entrando ya de lleno al tema. Dice, así que, pues que hubo lavado, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, sabed lo que es hecho, lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor. Aleluya. Mire qué tremendo. Vosotros me llamáis maestro y señor. Usted puede ver, amado hermano, los capítulos anteriores de Juan y todos los discípulos le llamaban maestro, 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 maestro. Y bien, y él dice maestro y señor. Lo reconocían como maestro y luego como señor. Y él les dice, sí, y decid bien, porque lo soy. Y decid bien porque lo soy. Él es el Señor y Él es el Maestro. Pero ellos lo llamaban o le decían Maestro y luego Señor. Aquí nosotros entendemos en el versículo 14 que Él le responde, le sigue hablando y les dice, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es maravilloso, gloria a Dios por la palabra. Aquí nosotros vemos muchísimas cosas, pero una de ellas que me llama la atención es el orden de los factores. El orden de los factores sí altera el producto. De pronto en matemáticas hemos sido enseñados que el orden de los factores no altera el producto, pero en la Biblia, en Dios, sí altera el producto. Y yo le puedo poner un ejemplo rápido y básico con aquellas personas que tienen dos nombres. Dos nombres. Pongo mi ejemplo. Mi nombre es Freddy Alexander. Y entonces si alguien me llama a mí Alexander Freddy, como que no cuadra. No cuadra. Porque el primer nombre es Freddy y el segundo Alexander. De pronto individual, en algunos lugares me llaman, pero casi nadie me llama Alexander o Alex, casi nadie. Todo el mundo es Freddy, Freddy. Amén, gloria a Dios. Pero mire lo que el Señor aquí está hablando. Y Él dice, yo, el Señor y Maestro. O sea, qué tan tremendo que muchas personas le reconocían a Él como Maestro y luego como Señor. Cuando el orden es Señor y Maestro. Y es tremendo, porque dice, y yo el Señor y Maestro, lavé los pies. Estaba lavando los pies. Les lavé los pies a ustedes, para que luego ustedes lo hagan unos a otros. Y ese unos a otros me habla de una unidad. Pero mire quién lo está haciendo, el Señor, que es sobre todas las cosas, el Raboni, el maestro de maestros, está haciendo eso. Entonces primero está dando un ejemplo de humildad, de humillación. Y es demasiado importante y ya vamos a ir desarrollando. Y quiero también que usted participe, que usted también me ayude, porque usted sabe que me gusta. Pero mire, dice él, yo el Señor de todas las cosas, vino y se humilló. Y se humilló a lavar los pies para que estuvieran o para que tuviéramos parte en él. Y nos habla de una humillación, sin importar el cargo, sin importar la posición. Nos habla de un acto de humillación. Nos habla de un acto de humillación. Pero también nos habla de un maestro. Entonces nos habla de una enseñanza. Enseñanza a nosotros, para que luego nosotros como alumnos podamos crecer y luego de ser alumnos, de ser enseñados, poder enseñar.
Pero primero nos habla de la humildad, nos habla de la sencillez, nos habla de lo que Él vino a hacer, amado hermano, aquí a la tierra. No escatimó, dice Filipenses, el ser Dios, sino que se despojó. Entonces, esta palabra, amado hermano, pues tumba cualquier palabra de abogado, presidente, ministro, lo que sea. Porque ¿quién es más grande que Dios? ¿Quién es más grande que Dios? Y aquí estaba dando esa enseñanza maravillosa a los discípulos, apóstoles, que luego iban a tener esa capacidad después de que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, recibieron poder, fueron enviados para hacer esa obra y para expandir el evangelio. Usted lo ve ahí en Hechos. Pero qué tan tremendo que aquí les da esa enseñanza, ese ejemplo, y dice: sean humildes. Hay que humillarse primero. Hay que humillarse. Y qué hermoso, porque bien lo decía ahora, para poder entrar, para poder tener parte en Él, nosotros tenemos que lavarnos, no solamente las manos, sino también los pies. Si no lavar los pies también, tenemos que lavar los pies. Y aquí Él está diciendo que había que reconocerlo como Señor y Maestro. Señor y Maestro. Y hermano, qué tremendo que muchas personas hablan del Señor Jesucristo y hablan de sus enseñanzas. Y dicen, tenemos allí aportes, saludos, bendiciones, gloria a Dios. Amén. Saludamos a Mauricio Rojas y Caterine Rojas. También saludamos a José y Erika Holguín, los Gloria a pastores, Dios. que dicen, sí, amén, qué bendición. Y mire qué tremendo. Muchas personas hablan del Señor Jesucristo. Amén. Y hablan bonito y dice, qué enseñanza tan linda. Qué enseñanza. O sea, están reconociendo como maestro. Sí, pero él antes de ser maestro es Señor. Es Señor. Y yo quiero que miremos ahí en Mateo capítulo 10 y vamos a ir mirando unos versículos que nos van a enseñar que primero nosotros debemos de tener esa humildad para reconocerlo a Él como Él es, Señor y Maestro. Y quiero que me acompañe ahí a Mateo capítulo 10, en el versículo 24, Mateo capítulo, el Evangelio según Mateo, San Mateo 10, en el versículo 24. Y dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el Señor es más que ni el siervo, es más que su Señor. Yo quería traer este versículo a colación para poder entender que el maestro tiene discípulos y el Señor tiene siervos. Entonces, ¿cómo lo estamos nosotros reconociendo? ¿Como Señor, siendo siervos, o como maestro, siendo nosotros alumnos? Con esto no quiero que de pronto me malinterprete, pastor, entonces tenemos que ser uno de los dos. No, tenemos que hacerlos todo para Él. Pero, ¿cómo lo estamos nosotros reconociendo? Porque es diferente. Y cuando usted lee ahí los versículos, capítulos anteriores de Juan, estamos leyendo, leímos Juan capítulo 13, cuando usted lee el otro versículo, lo reconocían como maestro. Era Rabí, maestro. Lo llamaban, pero hermano, había que reconocerlo como Señor y luego como maestro. Y entonces aquí me habla que el maestro tiene alumnos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué bueno, hermano, que podamos tener esos discípulos, como dice la Escritura,
donde escuchen a su maestro. Y que esa palabra, amado hermano, de discípulo sea la que escucharon de su maestro. Porque eso es lo que es un discípulo. Aquel que está ahí atento a la palabra de su maestro, pero que lo escucha. Nosotros no podemos decir que somos alumnos de Cristo, del maestro, hermano, que somos discípulos, si ni siquiera lo escuchamos. Hermano, no tiene coherencia. Si yo tengo a Cristo como mi maestro, yo tengo que escucharle. Yo tengo que escucharle. Yo tengo que ser alumno. Yo tengo que estar ahí, amado hermano, escuchando esa palabra para poder ser discípulo. Y esa palabra está en mi boca como esa palabra de discípulo. Porque el discípulo es un alumno. Entonces el maestro tiene discípulos, tiene alumnos. Ahí esa palabra en el griego es aprendiz. Esa palabra allí es alumno. Estamos leyendo Mateo capítulo 10, versículo 24. Amén. Entonces el maestro, le siguen los aprendices, le siguen los alumnos. Y están siempre ahí con esa sed de aprender. Con esa sed de aprender. Pero luego dice que el Señor tiene siervos. Tiene siervos. Entonces, dice que nosotros tenemos que reconocerlo como Señor siendo sus siervos. Siendo sus siervos. Pero también reconocerlo, porque no estoy diciendo que no lo reconozcamos como maestro, sino que también reconocerlo luego como maestro, siendo discípulos. Siendo discípulos. Pero algo que me llama muchísimo la atención, esa palabra siervo ahí es doulos en el griego. Doulos, que significa esclavo. Significa esclavo. No sé si tenemos allí aportes, bendiciones, saludos, bendición. Amén. Entonces esa palabra significa esclavo, pero también significa atado a su señor. O sea, es un esclavo por amor. Y qué tan tremendo, amado hermano, porque ahí en Filipenses nosotros leemos esa palabra, la kenosis de Cristo. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 7, dice que Él se hizo siervo. Esa palabra siervo también es doulos. Entonces, qué tan tremendo, que vino y obedeció al Padre y se sujetó en todo. Y murió en la cruz. O sea, qué tan tremendo este siervo que fue esclavo por amor, nuestro amado Jesucristo, y lo demuestra. Y por eso decíamos al principio que es una de las cosas, porque pues él hizo muchas cosas. Gloria a Dios. Ahí tenemos aportes, bendiciones, saludos. Dicho no, hizo. Amén. Liliana nos comparte Primera de Pedro 5, versículo 6. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mire qué tremendo, porque ahí hablamos de Filipenses y nos habla de Cristo como siervo. Él siendo el rey, se hizo siervo. ¿Ah? Sí, tenemos ahí más aportes, bendiciones, saludos de nuestros hermanos. Gloria a Dios. La hermana Liliana me dice que leyera primero Filipenses 2, pero no sé Filipenses 2 qué. Sí, es el que estamos mencionando, Filipenses 2 del 5 en adelante. Y el que yo estoy mencionando es Filipenses 2:7, que es ahí donde habla del siervo. Y esa palabra siervo ahí es doulos, que es un siervo por amor. Pero este siervo se entregó, o sea, estaba sujeto, amarrado, estaba siempre al lado de su amo, reconociendo. Y nosotros miramos
esa condición de esclavo, amado hermano, y es la condición más baja de esclavitud. O sea, es una cosa impresionante. Y una de las características de los dos es que le siguen, porque el alumno o el discípulo sigue a su maestro. Donde quiera que vaya, usted ve que el Señor Jesucristo lo seguía a mucha gente. Lo seguían, ¿por qué? Porque estaban sedientos de esa palabra. Pero a su vez también el esclavo lo seguía. El esclavo también lo seguía. Y es una cosa impresionante porque ¿cómo lo estamos nosotros reconociendo? ¿De la manera de maestro o de la manera de esclavo? Porque son dos maneras diferentes. Son dos maneras diferentes de seguir al Señor. Reconociéndolo como maestro o reconociéndolo como esclavo. Y vamos a ir mirando de pronto algunos versículos y nos van a dar de pronto una claridad. Porque el reconocerlo como maestro, amados hermanos, allí es un alumno. Y puede que nosotros estemos allí como maestros solamente para aprender, no más. Porque usted sabe que en lo literal nosotros estamos o pasamos por una escuela, un colegio, pero luego de que terminamos ese año escolar, pues, ni siquiera volvimos a ver los maestros, pero nos llevamos un aprendizaje. Pero muchas personas ni siquiera se acuerdan. Entonces solamente lo reconocen y salen y se van. Pero el esclavo no. El esclavo está ahí. Esclavo por amor. Y usted sabe que nosotros todos, usted y yo, somos esclavos. Y esos esclavos que después del tiempo, usted sabe que los esclavos tenían un tiempo, creo que eran 6 años. Y después de los 6 años, ellos quedaban libres. O si querían quedarse con su amo, les horadaban la oreja derecha en la puerta con una lesna. Les horadaban. Y eso indicaba que ellos eran voluntarios, por amor, se quedaban esclavos de por vida. Y eso somos nosotros, que nos han horadado nuestro oído con esa palabra preciosa y somos esclavos por amor. Ya no obligados, no, por amor, lo queremos, lo deseamos con todo nuestro corazón. Y así es. Entonces, ese esclavo, a ese me refiero yo, que se queda en la casa, que se queda porque lo ama, permanece allí. Y entonces, quiero que leamos algunos versículos. Mateo capítulo 8, gloria a Dios. Mateo capítulo 8, y quiero que leamos desde el versículo 18, gloria a Dios. Ahí tenemos aportes, bendiciones, saludos. El pastor Freddy dice que Judas siempre lo llamó maestro, nunca señor. Gloria a Dios, muy bien. No se me adelante que yo tengo los versículos por aquí, pero eso está muy bien, ahí lo tengo. Están conectaditos. Gloria a Dios. Y ahí vamos a ver esa evolución, porque vamos a ir mirando. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 8, 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Esto es tremendo. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Mire tan tremendo, amado hermano. Nosotros tenemos en la vida cristiana que transicionar. Nosotros tenemos que transicionar. De pronto algunos empezaron siendo alumnos. Qué bendición. Pero tenemos que transicionar. Porque la palabra es predicada y nosotros de alguna u otra manera la escuchamos, sea por la radio, sea una persona, un amigo, un compañero de estudio, trabajo, un familiar, sea que leímos la Biblia, sea en sueños que el Señor nos habló, pero escuchamos. Entonces de esa manera nosotros somos alumnos, amén. Nosotros somos discípulos, amén. Pues empezamos a hacerlo porque la Biblia tiene unos pasos para ser discípulos. Y uno de los primeros pasos es bautizar.
y de hacer discípulos, bautizándolos. Pero primero yo tengo que escuchar, primero yo tengo que oír esa palabra. Y la fe viene por el oír. Entonces, de alguna manera, un grado de fe para yo poder dar ese paso y empezar a ser discípulo, a seguir al Señor con el bautismo. Él lo dice, se lo lee allí en Marcos capítulo 16, Mateo 28, y de hacer discípulos bautizándolos. Entonces, el primer paso, bautismo. Claro, amén, pero antes tuvimos que haber escuchado la palabra del Señor. Alguien nos tuvo que haber predicado, alguien nos tuvo que haber dicho, hermano, el Señor le habló en sueño, lo que sea, pero así. Y entonces hay unos pasos. Pero lo tremendo es que dice acá que viendo la multitud, el Señor les dijo, id, pasad a la otra orilla, pasad al otro lado. Entonces me llama muchísimo la atención, amado hermano, porque había mucha gente. Pero ¿cuántos de esa multitud pasaron al otro lado? Y eso es lo que pasa. Eso pasa mucho. ¿Cuántos de los que comienzan, se matriculan, terminan? Bueno, en ocasiones son la gran mayoría, pero en muchas ocasiones no todos. Y la idea es cruzar. La idea es cruzar, que el año que comenzamos lo terminemos. Porque no todos los que comienzan terminan. Y aquí esta palabra, pasar al otro lado, es transicionar. Esta palabra es ir más allá. Entonces, gloria a Dios. Nosotros de pronto empezamos como discípulos, como alumnos, aprendices, sí, pero tenemos que transicionar, tenemos que pasar al otro lado, tenemos que ir más allá y reconocer el señorío de Cristo. Reconocer el señorío de Cristo. Gloria a Dios. Amén. La hermana Luz Mary nos comparte Juan capítulo 3, versículo 2. Y dice, este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como nuestro maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces, si no está Dios con él. Mary dice que Nicodemo reconoció que él vino de Dios como maestro. Sí, y lo tremendo es que Nicodemo era maestro, pero maestro de la ley, amén. Pero recordemos que aún siendo maestro, Nicodemo le faltaba muchísimo, porque Nicodemo era un maestro de la ley, pero le faltaba ser ese maestro de la gracia. Entonces, para ser ese maestro tenía que ser alumno, tenía que ser discípulo. Y Nicodemo fue discípulo de Cristo, al igual que José de Arimatea, oculto, a escondidas, de noche. Cuando salían del Sanedrín, ellos iban a buscar al Señor Jesucristo, porque querían transicionar, querían reconocerlo como maestro, siendo ellos alumnos, para luego, amado hermano, reconocerlo como Señor, porque de nada vale yo empezar como alumno y no reconocerlo como Señor, porque es lo que es Él, Señor y Maestro. Entonces, seguimos acá en Mateo capítulo 8, versículo 19. Ya vimos, habiendo multitud, les dice, transicionen, pasen al otro lado, vayan más allá. Y miren lo que pasó. Y dice, y vino un escriba, mire, un escriba de la ley, como estaba hablando la hermana Mary allí con Nicodemo, que era un maestro también. Aquí viene un escriba y le dice, maestro, como quien dice, yo quiero ser tu alumno. Yo quiero pasar de escriba a ser discípulo. Yo quiero pasar de escriba a ser alumno tuyo. Y le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Mire tan tremendo. Te seguiré donde quiera que vayas. Hablamos que la característica del alumno y el siervo es que le siguen. Y entonces viene el Señor y le dice, voy a leerlo y después vamos a parafrasear. Dice, Jesús le dijo,
las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. Entonces aquí me llama muchísimo la atención porque lo estaban reconociendo como maestros y querían, pero aquí me habla de tenía un título, era un escriba. Y de pronto ese escriba tenía unos privilegios. Y él le dice, tú quieres ser mi discípulo, tú quieres seguirme, tú quieres ser mi aprendiz, tú quieres ser mi alumno. Mira, yo no tengo dónde recostar la cabeza. O sea, él estaba diciendo, mira que te vas a enfrentar. Porque muchas personas, déjeme decirle, reconocen al Señor como maestro, pero ni siquiera son discípulos, ni siquiera son alumnos, porque cuando viene una dificultad, ahí mismo se van. Pero aquí está hablando de seguirle. Señor, te vamos a seguir. Y Él les empieza a decir, mire, van a haber dificultades, porque yo ni siquiera tengo donde recostar la cabeza. Y de pronto ustedes allá, bien acomodaditos, tienen almohadas de plumas de, ¿cómo se llama esa ave? De pavo real, tienen plumas de yo no sé cuántas, y hermano, blanditas y no sé, pero yo ni siquiera tengo donde recostar la cabeza. Mire, ¿dónde recostó la cabeza el Señor? En la cruz. En la cruz. Y entonces muchos dicen, ah, qué bendición. Yo quiero, amén. Pero aquí está diciendo, hermano, es un camino que tenemos que trasegar, es un camino que tenemos, amados hermanos, que empezar cuesta arriba. Él bien les dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, alumno, aprendiz, tome su cruz y sígame. ¿A dónde? Arriba, al monte, a morir. Pero este hombre pensaba que eso era, hermano, que eso era un paseo, que eso era, hermano, yo solamente voy y no tengo que hacer nada. No, 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 aquí le estaba diciendo el Señor. Mira, es un camino de bendición, de gran bendición, pero hay que esforzarnos. Nos debemos que esforzar, amado hermano. Y también sigue diciendo, versículo 21, otro de sus discípulos, mire, discípulos, ya sabemos que el maestro tiene discípulos, le dijo, Señor. Ah, entonces este ya subió de grado. El escriba lo reconoció como maestro, pero cuando le dijo todo esto el Señor, hermano, se devolvió. Pero aquí viene otro discípulo y lo llama Señor. Y mire lo que le dice, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces me llama muchísimo la atención, porque un discípulo, amado hermano, un discípulo sigue al Señor donde quiera que vaya, sin condición, sin reserva. Aquí le estaba diciendo, Señor, o sea, yo soy tu siervo, pero si el siervo es un esclavo por amor, si el siervo se amarra a su Señor, si el siervo aún da la vida por su Señor. Y este hombre que dijo, déjame, yo voy y entierro a mis padres. Entonces hay algo tremendo, que nosotros tenemos que reconocer el señorío de Cristo. Tenemos allí más aportes, bendiciones, saludos, gloria a Dios. Amén. Entonces sigamos. Miremos ahí mismo el versículo 23. Y miren lo que dice este versículo 23, que me llama muchísimo la atención. Y dice allí, y entrando él en la barca, sus discípulos, recordemos, discípulos tienen maestro, lo reconocían como maestro. Sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor. Mire, muchas veces se llama Señor, así como aquel discípulo que lo llama Señor, pero sin ni siquiera reconocerlo, porque esto no es solamente de labios. De labios, amado hermano, decían Señor, Señor. Eso no es solamente de labios.
porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Y entonces eran discípulos, pero aunque lo llamaron Señor, miren lo que pasa, versículo 25, y vinieron sus discípulos, o sea, discípulos tenían Señor. El Señor tiene esclavo, tiene siervo, pero los discípulos lo llamaron Señor y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Y miren lo que responde. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El siervo está dispuesto hasta dar la vida por su Señor. Hasta dar la vida por su Señor. Mire, en un momento de dificultad, nosotros reconociendo que Él es nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a orar, empezar a interceder, empezar a clamar. Porque aquí el Señor les, pero mire qué clase de siervos tengo. Lo llamaron Señor, pero eran discípulos. Entonces mire la diferencia. Porque aquí un siervo, hermano, daba la vida por el Señor. Daba la vida por Él. Y tenían que empezar a clamar al Señor, levantar sus manos y en fe empezar, amado hermano, a reprender. Pero se llenaron de temor. Se llenaron de temor. Quisieron ir más allá y todavía no habían alcanzado. Entonces tenemos que transicionar. Tenemos nosotros que ir más allá. Tenemos que pasar al otro lado. Porque muchas veces el temor hace que las personas se queden quietas y empiecen a buscar en otros lugares, en otras personas, lo que tenemos nosotros que hacer como siervos. En estos momentos estamos en un momento, para que la redundancia, en un tiempo coyuntural. Pero ¿para qué estamos los siervos? Para dar la vida, porque tenemos que lavar los pies. Tenemos que lavar los pies y eso es una obra de siervo. Es una obra de siervo, amado hermano. Y tenemos que pagar el precio. Entonces me llama muchísimo la atención esto, amado hermano, porque el siervo da la vida. Da la vida. Pero muchas veces los discípulos o las personas reconocían que el Señor Jesucristo era maestro para pedir favores nomás. Mire, ahí en Marcos capítulo 9, versículo 17, el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 17, y usted ve en muchos pasajes, solamente quiero leer uno para seguir compartiendo. Dice, y respondiendo uno de la multitud, mire, la multitud, recordemos que había gran multitud siguiendo al Señor como discípulos, pero Él les dice, pasad al otro lado, había que transicionar. Y dice, uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, qué tremendo que reconocían que Él era maestro, que ellos lo seguían, que ellos escuchaban, pero llamaban o reconocían solamente para molestar, para estar allí. Bueno, eso le gustaba al Señor. Usted sabe que el Señor a todas las personas, toda la gente que iba delante de Él les daba su bendición. Las sanaba, los liberaba. Hermano, es Dios, pero déjeme ponerlo en este ángulo. A molestar. Y muchos discípulos solamente llaman a las personas, a sus maestros, a molestar. Hermano, qué bendición nosotros como discípulos estar ahí rodeando, pero para llevar bendición, para llevar crecimiento. Muchas veces, amado hermano, es algo que lo hemos aprendido. Muchas veces compartimos solamente las dificultades y las cosas
victoriosas, de pronto no las compartimos. Y eso hace parte de reconocer a Dios como Señor y como Maestro. No solamente como Maestro, porque de pronto podemos ir llevando las dificultades nomás, o la carga, mire, lleva esta carga. Pero las cosas buenas, las bendiciones, ahí sí no las compartimos solamente solitos. No, que nosotros podamos ser, amados hermanos, esos siervos, pero también esos discípulos, esos alumnos, que no solamente las cosas por mejorar o las dificultades las llevamos, sino que también las victorias también las compartamos. Qué bendición para un padre de familia es que un hijo le tenga buenas calificaciones, que un hijo salga adelante, que un hijo, amado hermano, ame a Dios. Pero qué tremendo que muchas personas, amado hermano, llevan a la casa solamente dificultades. Y cuando están en la victoria, se gozan con otra gente. Y la familia que estuvo allí llevando, por decirlo así, esas cargas, no compartieron con ella, sabiendo que conocen todo el proceso, porque un maestro es que conoce todo el proceso. Entonces aquí nos está hablando, amado hermano, de ese proceso, que no solamente nosotros podamos ser esos alumnos, sino ser esos siervos, reconocer al Señor y seguirlo a Él, siendo esos siervos por amor. Miremos otro versículo. Quiero ir más adelante, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y vamos al versículo 13. Gloria a Dios. No hay más comentarios. Y mire lo tremendo. Ahí vamos a donde el pastor estaba compartiéndonos. Vamos ahí, otro versículo y ya llegamos allá. Mire este versículo. Y viene la Pascua y los discípulos le dicen al Señor, ¿dónde vamos a preparar la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Y dice ahí en el versículo 13, y envió dos de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, aleluya, y seguidle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa. Esto es hermoso, al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros. Entonces, mire qué tremendo, amado hermano. Dice que había un señor, dice que había un discípulo. Esto es tremendo. Había un discípulo que reconocía no solamente que Cristo era su maestro, sino que también era Señor. Y mire, dice allí, envió dos de sus discípulos y saldrá uno que tiene ¿qué? Cántaro. Era un discípulo. El discípulo no solamente se sienta a escuchar, sino que se sienta a llenar este cántaro. Siempre lleva palabra, siempre tiene ese rema, siempre tiene ese consejo de Dios. ¿Por qué? Porque es discípulo. Es discípulo. Entonces, qué tan tremendo que ese discípulo estaba allí esperando, porque me llama muchísimo la atención que dice que ya lo había preparado. Ya había preparado el aposento. Pero hay algo más importante que el Señor les dice a ellos. Y donde entrare, decid al Señor. O sea, hablamos nosotros. El Señor que tiene siervos. Entonces, este era un señor que tenía siervos, que sabía que él era un alumno y que reconocía el señorío de Cristo, el señorío, y que ya el lugar que él tenía ya estaba preparado para ese momento. O sea, él se despojó, él entregó y tenía preparado, tenía agua, era un cántaro, tenía cántaro, el cántaro hay agua. Y recordemos ahí en Juan capítulo 2, esa agua se convierte en vino, rema. O
O sea, qué tan tremendo, amado hermano. Amén. Nosotros somos alumnos, somos discípulos, pero tenemos que transicionar a reconocer a Cristo como Señor, amado hermano. Y aquí vemos este hombre, el aposento alto, ya lo tenía dispuesto. Claro, si andaba con un cántaro, era un discípulo, pero él reconocía a Cristo como Señor, porque él era Señor. Y el Señor tiene siervos. Y ahí, como ese centurión, usted recordará que le dijo el Señor Jesucristo: Señor, yo soy hombre bajo autoridad, pero tengo hombres que están bajo a mi autoridad. Pero primero él reconoció autoridad para poder que se le delegara la autoridad. Entonces, qué tremendo, tenemos que transicionar. Amén. En Mateo capítulo 26, ahí vemos el versículo de Judas. Y bueno, y están otros versículos también, otros capítulos y en otros libros. Pero ahí en Mateo capítulo 26, versículo 49, nosotros vemos que Judas, hermano, llamaba siempre a Cristo maestro. O sea, no transicionó, no fue más allá. Está bien, escuchó la palabra, estuvo en los discipulados, estuvo siguiendo al Señor Jesús sobre 3 años, hermano, pero no transicionó. Y qué tan tremendo que ahí cuando lo van a apresar, está en la última vigilia, allí en el huerto del Getsemaní. Usted recordará allí la historia. Y en el versículo 49, mire lo que dice. Y enseguida se acercó a Jesús, hablando de Judas, y dijo: salve, maestro. Y le besó. Salve, maestro. Sí, hablamos que ese alumno debe transicionar. Debe de transicionar. Porque mire qué tan tremendo. Este Judas reconoció a Cristo como maestro, pero no como Señor. No se abnegó a él. No quiso ir más allá, sino que se dejó llevar por el lucro, por la paga. Amaba el dinero y lo entregó. ¿Por qué? Por no transicionar. Fácilmente un alumno puede irse tras otras voces. Fácilmente un alumno que no transiciona, amado hermano, puede traicionar, puede ir más allá. Y el Señor dice: ay de aquel que poniendo la mano en el arado, mira atrás. Eso hizo Judas. Judas ya había puesto la mano en el arado. ¿Qué es poner la mano en el arado? Comenzar a trabajar, estando ahí siendo ese alumno, ese discípulo, ese aprendiz, pero que no se queda quieto, amado hermano, sino que sigue, porque ese mirar atrás es apostasía. Pero si Judas estaba con el Señor, claro, le pudo más el lucro y escuchó otras voces y lo vendió. Y entonces vemos otro versículo, amado hermano, que va ahí con este, ahí mismo en Mateo, pero 26, pero en el versículo 22, están en ese momento de la cena y el Señor comienza a hablarles y les dice: uno de vosotros me va a entregar. Y dice el versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirse: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Mire, había una duda, sí, pero le reconocieron como Señor. Se afligieron, se entristecieron, se angustiaron, causó tristeza en sus corazones al saber que uno lo iba a traicionar. Y dice aquí: y todos, menos uno. Porque aquí dice que todos le reconocieron como Señor. Le reconocieron como, estaban dispuestos.
Pero cuando vamos al versículo, amado hermano, 25, mire lo que pasó con Judas. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. O sea, qué tan tremendo. Ahí le estaba dando el Señor Jesucristo la oportunidad para que transicionara, para que le reconociera, para que hubiera un redarguir en su corazón. Pero viene él y endureció aún más. Y comienza a decirle: ¿seré yo, maestro? No lo reconoció aún ahí como maestro, como Señor, sino solamente como maestro. Entonces nosotros tenemos que transicionar, amado hermano. Tenemos que transicionar. Empezamos, gloria a Dios, siendo alumnos, pero tenemos que transicionar a reconocer a nuestro Rey, a Cristo como nuestro Señor de nuestras vidas, de nuestra familia, de todo nuestro ser. Amén. Tengo más versículos, pero ya el tiempo se me ha agotado. Tenemos allí aportes, bendiciones para terminar. Gloria a Dios. Amén. El pastor Freddy dice que solo tienen remordimiento, no arrepentimiento como Judas. Gloria a Dios. Claro, los discípulos estaban tristes, pero Judas tenía no un arrepentimiento, sino remordimiento. Judas, el Señor le abrió la puerta, pero él tenía digámoslo así, tenía un remordimiento. Usted lo ve luego cuando lo vende y se dio cuenta que lo llevaban a matar, él dijo: no, ¿cómo así? Entonces ahí dice que se arrepintió, pero esa palabra no es que tuvo un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento. Y esa palabra arrepentimiento es un cambio de mente. Él no había tenido un cambio de mente, no había transicionado, no había ido más allá, sino que le pudo. Entonces nosotros tenemos que ir más allá. Porque, mire, le voy a leer otro versículo porque es que usted me deja ahí como picadito y entonces, mire lo tremendo. En Lucas 16:13, Lucas 16:13, mire lo que dice. Yo tengo tiempo, usted de pronto me da como cosita que tenga otras cosas que hacer y lo esté yo dejando acá. Lucas 16, versículo 13, dice el Señor: ningún siervo, mire, ningún siervo puede servir a dos señores. Entonces hay una palabra bien clara. Si nosotros somos siervos que tenemos que transicionar a ese grado, tenemos que definirnos, porque no podemos servir a dos señores. De ninguna manera. Porque dice aquí: o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Tenemos que transicionar. Bueno, aquí lo llama al Dios de las riquezas, pero no podemos servir al pecado, no podemos servir a la lujuria, no podemos servir, hermano, somos siervos de Cristo, de Cristo. Y termino con este versículo, 1 Corintios 8, versículo 6, y dice allí el apóstol Pablo, 1 Corintios 8, versículo 6, y miren lo que dice: porque nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas. Para nosotros, perdón, lo dije mal, dije, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. O sea, le servimos a Él. Somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Usted nos habla de una transición que nosotros debemos de ir más allá, siendo esos siervos, reconociendo el señorío de Cristo y reconociendo que Él es nuestro maestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Esperamos
que esta palabra nos sirva, como toda la palabra del Señor, para que podamos crecer, para que no solamente nosotros, sino nuestra familia podamos ir más allá. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Esa palabra, Señor, que nos limpia, que nos hace que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas sean transformadas, que nos da libertad. Y es lo que queremos, Señor. No solamente reconocerte como maestro, sino transicionar y llegar, Señor, a reconocerte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y a su vez, ser esos doblos, esos siervos por amor, que se han entregado, Señor, definitivamente al servicio tuyo, sin reservas, sin condiciones, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este pueblo, Señor, benditos tuyos, que han estado allí atentamente escuchando tu palabra. Yo te suplico que les bendiga, Señor, y que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios me les bendiga. Les estamos invitando para el día de mañana a las 8 de la noche con una palabra más de este discipulado, palabra de vida, de Ministerios Ebenecer, la Iglesia de Cristo Benjamín. Dios le bendiga.